Bueno, ahora sí, ya estamos live. ¿Cuál es el cuento de la gota? Claro, Rafa. Bueno, buenas noches a las personas que nos están sintonizando. Gracias por estar nuevamente con nosotros en A la Clara con Claridad. Este es el episodio número 24 y es el final. Este es el cierre de la primera temporada, Rafa y las invitadas. Vamos a coger un descansito y volvemos en enero 14. Digo, si no pasa nada que necesite una transmisión en vivo. Bueno, pues estamos esta noche con Mari Narváez y Sofía Irene Cardona, quienes son las escritoras de este libro que tengo por aquí. Y con ellas vamos a estar conversando sobre este ejercicio de escribir este libro de relatos. Para mí esto es un reto triple, por partida triple. Mari decía ahorita en una conversación en Facebook que para ella el reto quizás era la expectativa, superar la expectativa de los últimos lives que tuvimos en cuanto a audiencia, pero para mí eso no es un reto. Para mí un reto es que estoy entre escritores, columnistas, poetas, con quien fue mi profesora también, Sofía, que me dio clase en 2012, no sé si ella se recuerda de eso. Y entonces también es un reto porque, bueno, no se puede contar detalles de estos relatos. Eso creo que va a ser el reto mayor para los cuatro. Bueno, más o menos. Bueno, Mari decía ahorita que esto va a ser una conversación chévere. Esperamos que les guste a las personas que están sintonizando. Antes de dar comienzo, tengo unos anuncios. La Claritienda va a estar de manera presencial frente a la sede del periódico Claridad en la calle Borinqueña número 57, en la urbanización Santa Rita en Río Piedras, este próximo sábado 19, con motivo de la venta de Navidad. Van a estar aquí de 11 de la mañana a 3 de la tarde y en esa venta se puede conseguir este libro del que estamos hablando hoy. Asimismo, a los suscriptores que estén pendientes a sus correos porque vamos a enviar una sorpresita en los próximos días para los que están suscritos a nuestro periódico y bueno, que pasen por la página web para que le den un ojo a la última edición, que está bien chévere, es una edición de fin de año. Bueno, Rafa, yo quiero tomarme el privilegio, el primer turno de romper el hielo haciendo preguntas. Y es que me parece, sin hablar mucho, ¿verdad?, que estos 13 relatos están quizás hilvanados o bueno, que comparten la idea de movimiento. A pesar de que el título dice no pasa nada, parecería que hay movimientos y desplazamientos en muchos de estos relatos. Por ejemplo, en un bote en Vuela Alto de Sofía, en un carro en Ventimiglia de Mari, y en avión en Everything's Fine. Así que hay una idea como de desplazamiento, de moverse a otros países o de recibir visitas aquí en Puerto Rico. Entonces yo me pregunto, ¿hay algún elemento más allá de este del que me percato y de la amistad que las distingue a ustedes, que las une a ustedes? ¿Hay algunos otros elementos de cohesión en esa, en esa configuración de relato, según ustedes? La que quiera contestar primero. Bueno, pues buenas noches antes que todo a todas las personas que están conectadas. Gracias por unirse a este live hoy, ¿verdad? Que estamos celebrando este libro que acaba de ser publicado por Ediciones Callejón, No pasa nada. Y a pesar de que estamos en pandemia, pues queríamos celebrarlo de alguna manera y qué mejor forma de hacerlo, ¿verdad?, que en Periódico Claridad, que realmente hablando de cosas que vinculan estos cuentos, pues primero yo tendría que decir que estos cuentos tienen mucha vinculación con Claridad, en el sentido de que Sofía y yo, al igual que otras compañeras, como por ejemplo Vanessa Vilches,
que es la autora del prólogo del libro y que es nuestra tercera, como quien dice, la tercera pata de este grupo que llevamos 15 años escribiendo juntas. Creo que ya le va a gustar que le hayan dicho de La tercera. Son varias, ¿verdad? No puedo mencionarlas a todas, pero llevamos 15 años escribiendo juntas. Entonces, aunque escribimos una columna, como quien dice, una columna literaria que empezó siendo Fuera del Quicio en El Rojo y que ahora se llama Será Otra Cosa y que ahora compartimos con Beatriz Jenín y con Rima Brucia, además de Vanessa, Sofía y yo, y Ana Teresa Pérez Lerux, que está en Canadá. Claudia Becerra también. Y Claudia Becerra, que es que Claudia es nueva, y Claudia Becerra, que es tremenda poeta, pues definitivamente ahí hay un vínculo bien grande porque estos cuentos también salen de esas columnas, entre las cuales, o sea, yo por lo menos soy una persona que no distingo yo entre lo que es un relato o lo que es una columna. Para mí es lo mismo en mi ejercicio personal de escritura. Así que eso es una de ellas. Y lo otro es que, pues leyéndonos, hemos escrito leyéndonos, así que a veces respondemos a lo que la otra escribe. A mí, por ejemplo, me inspiró mucho, por decir un ejemplo, un libro, un cuento, el cuento de Ana, de Sofía, que se llama... En el cristal de la vitrina. El cristal de la vitrina. En el cristal de la vitrina, sí. Ese cuento yo lo leí hace muchísimos años y me inspiró. Yo quería hacer un cuento así. O sea, yo quería, cuando leí el de ella, yo dije, yo quiero escribir algo sobre estas conversaciones con mucho silencio y conversaciones densas entre amigas, que son conversaciones difíciles y espesas. Y que a veces esos silencios se vuelven más espesos todavía, y me gustaba la forma como ella recreaba los sonidos alrededor, ¿verdad? Que había muchas tazas y platos moviéndose porque era en una cafetería, y a veces eso era lo único que se escuchaba porque la conversación era tan tensa que, ¿verdad? Que se venía haciendo lo que pasaba en la escena. Y yo dije, yo quiero escribir algo así sobre mis propias amigas. Entonces empecé a escribir y ahí... por ejemplo, el cuento Ventimiglia tiene mucho de eso también. Así que yo creo que tiene un montón de vinculaciones. Yo he mencionado estas, ¿verdad? Para romper el hielo, pero Sofía, pues... ¿Y tú qué tal? Sí, bueno, lo primero que tienen en común, claro, lo que dice Mari de que los leímos porque estábamos trabajando juntas en Claridad, que son ya 15 años, me dijo Mari, yo no lo puedo creer. O sea, entonces han sido 15 años de conversaciones sobre muchas cosas, pero sobre todo relacionadas al trabajo de escritura, pensando en el público de Claridad también, en el espacio del Enrojo. Incluso a veces cuando hablamos o cuando se nos ocurre una idea, alguna de nosotras dice, eso puede ser una columna. O sea, a cada rato, eso es como algo que ya es parte de las conversaciones. Y que es algo que no se planificó tampoco, es algo que fue pasando, algo espontáneo, como son las amistades también, las relaciones que uno tiene, yo creo que más importantes en la vida, uno no las planifica, se pasan, ¿verdad? Y se ha convertido en un taller literario, yo creo que para todas, incluso yo pensando en el caso de Ana Teresa, que es una amiga dominicana, una amistad que yo hice en UMass, en Massachusetts, a finales del siglo pasado, que recuperé a través del trabajo de la columna. Ella también ha incursionado en literatura a través del trabajo en las columnas. Pues eso tienen en común, ¿verdad? Que vienen de esa práctica. Pero yo le estaba diciendo a Mari esta mañana o ayer, no me acuerdo cuándo fue que hablamos, que cuando leí todos los cuentos de corrido, me di cuenta que efectivamente había un tono y que había unas, qué sé yo, parecía un libro coherente, parecía un libro que habíamos hecho a propósito, ¿verdad? Entre las dos, cuando hay algunos de estos cuentos, ese cuento que leyó, al que se refiere Mari, yo lo publiqué, una versión de eso en el
rayos, creo que en el 92, una cosa así. Ese fue de los primeros cuentos que yo publiqué y que después corregí y después trabajé. Así que tienen como un tono en común, una actitud también hacia la prosa, el hecho de que no hay prisa, de que esto vamos a escribir algo en el que tentamos a quien lee, le prometemos algo, le prometemos que va a pasar algo, pero nos va a perdonar cuando se dé cuenta al final de que realmente no ha pasado nada de lo que esperaba que pasara. Entonces, trabajar el texto para que esperen algo y ahí pues a sabiendas o sin saber, yo no sé si Mari está muy consciente de eso, pero usamos estrategias que son del thriller, estrategias que son tal vez de otro género y jugamos con eso para pasar el rato, pero también para dejarle a la gente como una asignación pendiente, para que sigan pensando en esto que les sugerimos. Y yo creo que eso lo tienen todos los cuentos. No sé. Sí, sí. Disculpen que están... ¿Qué? Me parece muy bien. Coincido en que uno se queda pensando. Rafa, ¿tiene alguna pregunta? Sí, claro. Si no, Debes tener muchísimas, pero no. adelante. Yo quisiera hacer algunos comentarios como si los que y las que están conectados al live no conocieran demasiado de el periódico Claridad, del Enrojo y de las 2 temporadas de yo creo que es el ejemplo de un grupo de escritoras y periodistas más, es como hablar de los Cangrejeros de Santurce en los años 50, el escuadrón del pánico en el buen sentido de la palabra. Porque quizás algunas y algunos de los que están en el live no tienen la familiaridad de los lectores generales y continuos, y aspiramos a que la gente que se conectó para ver a Manuel Natal o a Juan Dalmao o a los legisladores del PIB, pues estén conectados otra vez y habría que decirles, entre otras cosas, que no es la primera vez que las columnistas de estas secciones, que podemos hablar de 2 temporadas, ¿verdad? Fuera de quicio y la primera temporada, y será otra cosa la segunda temporada, pero hay un line-up bien bueno. Sofía Irene Cardona, obviamente, Mari Narváez, que están aquí con nosotros esta noche, y han mencionado a Ana Teresa Pérez Leduc, que es lingüista de la Universidad de Toronto, si no me equivoco, y la prologuista del libro, que es Vanessa Vilches, que además de eso es una cuentista importante en Puerto Rico en este momento. Yo diría que Crímenes Domésticos, que es su primer libro, es bien importante en el panorama de la narrativa puertorriqueña contemporánea. Y Geografías de lo Perdido, que es su segundo libro, también es sensacional. Es uno de esas narrativas que marca un momento. Y también, obviamente, del 2006 al 2014 se publicó Fuera de Quicio, columnas de Fuera de Quicio, del desorden habitual de las cosas, me parece que es que se llamaba aquel libro, del 2014, 2015, sí. No recuerdo 2015. Exactamente, pero más o menos 2015. Sí. 2015. También está Beatriz Janine Figueroa, que es una especialista en filosofía y literatura caribeña. Rima Brusi, que trabaja mucho con la cuestión social, con la educación, la biografía, la construcción de biografía, y Claudia Becerra, que es la más reciente, me parece, adquisición del grupo, que es además una gran poeta. Versión del Viaje es una publicación del amigo Eugenio Balú, de la editorial Folium, me parece que es del 2018, estoy hablando así como de memoria, pero creo que es 2018. Así que es un grupo de escritoras y periodistas que yo no tengo la menor duda, aunque eso suene... la humildad es algo que no hay que adorar tanto. Yo creo que es la mejor sección literaria que hay en cualquier periódico en Puerto Rico y en áreas limítrofes, incluyendo Culebra.
Anda para el sirete. Entonces, bueno, Sofía es poeta reconocida, además de narradora, y Mari Mari, pues escribe en esa columna hace 15 años y además estudió periodismo, estudió historia, hasta derecho estudió Mari Mari. Quizás una de las periodistas mejor preparadas en el país y además Kilómetro Cero es un proyecto que también es digno de ser visto y estudiado. Entonces, mi primera pregunta, después de esa introducción totalmente, no sé, sin pie ni cabeza, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Mari Mari, algunos de los textos que se publicaron hace, qué sé yo, 14, 15 años, estaban muy cercanos de la narrativa. Yo siempre recuerdo un relato de un viaje en tren que me parece que es uno de los mejores cuentos que yo he leído de la escritura en Puerto Rico, de cuentos en Puerto Rico. Pero Mari Mari primero, cuando se lo dije, no me lo creyó, porque se lo dice Rafa. Pero a mí me parece que es bien bueno. ¿Ustedes alguna vez, Mari Mari o Sofía Irene, se han puesto a pensar, no sé, tomando café hacia las 3 de la tarde, en la distinción que uno puede hacer entre periodismo y literatura, que son estas cosas como que uno está escribiendo algo y dice, esto estará bueno para el periódico o esto es literatura? Y ese tipo de pensamiento que uno tiene que tiene que eliminar rápido, ¿verdad? O poder escribir. ¿Alguna vez han pensado en eso, la distinción entre periodismo y literatura? Sí. Bueno, lo que pasa es que el espacio de la columna desde el principio era un espacio en libertad, era un espacio cuando no recuerdo las conversaciones que primero tuvimos con Mari, que fue la del embeleco inicial en el 2006-2008, no me acuerdo ahora, 2006-2008, que era 2005, escribir, 2005, o sea, que era escribir desde la perspectiva nuestra, escribir sobre cualquier tema que nos tocara, de la manera más libre que necesitáramos en ese momento. E incluso yo publicaba poesía en esa sección también. Y yo creo que también una de las primeras contribuciones de Claudia fueron unos textos de unos poemas en prosa, la primera que ella publicó. Así que yo creo que el espacio de la página del Rojo, que dedicada a Fuera del Quicio, o será otra cosa, desde el principio era un espacio que se proponía como fronterizo. Ahora, claro, somos bien conscientes de que es el público que está pasando páginas, que si tú no lo agarras en las primeras 2 oraciones, pasa lo siguiente. O sea que obviamente las condiciones del periódico van a determinar también lo que se trabaja, el tema y el cómo también se trabaja y la manera en que se trabaja. Hay algunos de los textos que también son de temas bien urgentes en muchos momentos y a veces se inclina más hacia lo periodístico porque hemos hecho una investigación para tocar el tema, pongamos. Yo recuerdo algunas cosas que ha escrito Vanessa, por ejemplo, la misma Beatriz Rimas, muchísimo como antropóloga también lo hace. Omari, que a veces la columna deriva de un trabajo que está haciendo también para el periódico. Y si como hay investigación periodística, pues sí, pone el pie ahí. Pero en cuanto al estilo y en cuanto a la forma de manejar con la lectura, yo creo que hay mucho de literatura. Imagino que tiene que ver con eso. Eso es mi impresión. Para mí siempre ha existido ese abismo así, a veces minúsculo, entre un género y el otro. De hecho, a mí pues se me considera, ¿verdad?, una escritora de lo que en inglés se llama non-fiction, o sea, porque yo lo más que he escrito ha sido columnas, realmente, he hecho periodismo y mayormente columnas, porque realmente yo hace muchos años que no trabajo como periodista, aunque a la larga eso es lo que termino haciendo siempre, pero realmente yo nunca he sentido la distinción, porque como he tenido este espacio que es literario,
he podido escribir, para mí, muchísimas de esas columnas han sido cuentos. Ya cuando tú empiezas a utilizar, por ejemplo, la exageración, o sea, o incluso, o sea, hay ficción en esas columnas también. A veces el yo es una ficción, a veces el llevar los relatos a un extremo, ¿verdad? Ya se convierte también en una ficción, añades algún cuento o juntas cuentos que no tienen que ver con lo que estás hablando, pero todo eso crea ya de por sí un cuento. Así que a mí me pueden decir, este es el primer libro de ficción que tú publicas y me da igual, porque todos los anteriores yo siento que eran libros de ficción en gran medida, en gran medida. Así que para mí eso siempre ha sido bien fronterizo, bien fluido. Y lo único es que yo me exijo, sí, rigor cuando estoy haciendo investigaciones periodísticas, ¿verdad? O del trabajo que hago, pues ahí sí, obviamente no puedo ponerme, no puedo exagerar, ni No puedo muy creativa, ponerme, pero en todo lo demás, pues yo diría que nadie puede tomarse al 100% literal todo lo que he escrito antes bueno, de pero este libro. Mari, yo me imagino que te refieres más cuando uno entra a lo más personal, cuando uno hace el aguaje de que esto me pasó a mí, o esto es que yo uso mucho a mi vecina, tal cosa. O sea, que uno se pone como ejemplo, es una estrategia retórica, pero los datos que se ofrecen son un periódico. Los datos que se ofrecen generalmente los sacamos No, de pero una en la fuente. columna no, porque la columna siempre ha sido literaria. Yo nunca me he propuesto que la columna tenga un rigor periodístico de la verdad. Claro, sí, sí. Siempre he inventado en esa columna cosas o simplemente en última instancia tal vez pues se me hace muy difícil de distinguir entre una cosa y la otra, porque ¿qué son también estos cuentos? O sea, No, que estaba pensando en lo que escribí, como estamos hablando de la columna, estaba pensando también en el trabajo de Ana Teresa, que por ejemplo la última columna que ella escribió, que es sobre la vacuna de la polio. Todo lo que ella estaba diciendo ahí son datos que ella está investigando, o sea, todo no es ficción. O sea, que hay momentos en que la columna tiene un carácter más periodístico. Pero los cuentos de Vanessa, por ejemplo, que tienen una investigación rigurosísima, histórica, sobre la psiquiatría, sobre... Pues, que conste que a Vanessa, aquí en público, a Vanessa la invitamos a que se juntara para este libro. ¿Qué pasó con Vanessa? Pues que tenía un proyecto corriendo a la misma vez y entonces dijo, bueno, ahora no, entonces déjame pensar. Entonces, como queríamos que la estamos tirando en medio, como queríamos como quiera que incorporarla, pues entonces le digo, bueno, pues escríbete un prólogo, pero el prólogo no tiene que ser realmente como son los prólogos, puede ser lo que se te ocurra a ti, pues hasta otro cuento. Y lo que escribió fue eso, y por eso es que el título es algo así como... Espérate, no lo pusieron, sí lo pusieron aquí en la... Y un escrito que bien podría ser un prólogo. Está dentro, lo dice en la página. Relatos y un escrito que bien podría ser un prólogo. Siempre ponemos una amiga a hacer el prólogo y eso para que nos trate bien. Bueno, también es porque nos conoce, pero ya, entonces no queremos repetir las amigas, vamos a tener que hacer más amistades para para que nos hagan más cosas aquí en la parte de atrás. Miren, yo aprovecho para decirles que hay muchas personas que están enviándoles saludos. Alexis Mazol te saluda, Mari. Esteban Miranda está desde Texas y Yadira Ortega desde Tampa, así que están conectados ahí con nosotros. Internacionales. Escuchándonos. Mira, bueno, lo que ustedes dicen está chévere porque siempre hay esas discusiones de si el periodismo y la literatura están interconectados. Y como dice Mari, y estoy seguro de que Sofía está de acuerdo, pues es obvio, ¿no?, que hay relaciones entre periodismo y literatura, porque para literatura también se hace investigación. Y para literatura y para periodismo se autoexige uno, ¿verdad? Un cierto rigor, ¿verdad? El periodismo supuestamente con la verdad y en el texto literario porque quede bien, ¿verdad? Que quede chévere, que a uno le satisfaga.
Lo mismo podría decirse de la historia. Los historiadores, que si hablamos de historia y ficción, las cosas son bastante más interesantes todavía, porque esta aspiración de los historiadores de contarnos cómo ha sido las relaciones entre las sociedades, etcétera, y entre los seres humanos, pero uno se da cuenta de que también hay ficción en el asunto. Siempre que uno selecciona datos, que uno selecciona algún tipo de narrativa, pues uno está haciendo en cierto modo ficción, ¿verdad? Lo bueno de las columnas como esa columna que están escribiendo es que todos sabemos que ahí no hay un rigor con la verdad, y entonces nunca podemos decir que la literatura nos engaña. Lo que sí nos engaña a veces el periodismo que hacen los periódicos corporativos, ¿verdad? Ahí yo siempre tiro la pullita a los periódicos corporativos que hacen Bueno. fake news, bulos, como se dice en español. Yo siempre pregunto cuándo van a hacer la tercera, sería la tercera, ¿verdad? Sí, la tercera edición de columna. No sé si han pensado en eso, porque parecería también el ejercicio de publicar ficción. Quizás Sofía nos podría hablar sobre el asunto. Yo no recuerdo muchos libros de literatura, en este caso de narrativa, escritos de más de un autor. O sea, eso de dos escritoras publicando un libro no es muy común. Bueno, eso obviamente tiene que ver con la amistad, ¿no? Bueno. Un trabajo de 15 años. No es común, pero bueno, no es común ahora. Pero fíjate, ay, qué cómico. Lo que me acaba de venir a la cabeza, se van a reír de mí, pero yo estaba recordando, caramba, los poemas de los poemas de Garcilaso de la Vega, que la primera vez que se los publican es con el amigo. Pero aquí en Puerto Rico tenemos el caso de la amistad entre Ana Lidia y Carmen Lugo. Ana Lidia Vega y Carmen Lugo Filippi, que publicaron y Magali, en los años ¿no? 80. No, Magali, no eran ellas dos nada más, Sí, eran ellas dos. pero hicieron varios libros y Pero también lo que pasa estaba... es que son libros de columna, yo me refiero a ficción. El libro Ah, de, ay, ¿cómo se llama aquel libro? Dios mío. Vírgenes y Mártires. Vírgenes y Mártires, ese Vanessa libro. lo cita en el prólogo. Exacto, y lo cita en el prólogo, y claro, Vanessa también hace aquí lo femenino, lo sagrado, de Julia Kristeva y Catherine Clemens, y Jacques Derrida y Geoffrey Bennington, claro, salvando la distancia, pero bueno, yo no sé, yo creo que también hay algo como a mi juicio hay algo también, no de performance, pero como de acto de afirmación en la amistad también, publicar con una persona con la que tú has estado trabajando. A mí me hubiera gustado, y creo me gustaría hacerlo, y creo que lo podemos hacer todavía, hacer después un junte de ficción, porque también con las mismas personas las mismas que estamos en la columna, en vez de hacer un libro de columnas, también hacer otro libro de ficción en el que amarremos también a Vanessa y se junte Rima, por ejemplo, la misma Claudia, Bea y Ana Teresa, que también está poniendo un pie en la ficción en un proyecto que está ahora mismo trabajando este año en Toronto, sobre la vacunación en Santo Domingo de la polio, una campaña de vacunación. Y está juntando ciencia y ficción en ese trabajo. Así que yo creo que también el mismo ejercicio de los 15 años, fíjate, estaba yo pensando que los 15 años de conversación ha hecho que cada cual también, qué sé yo, reflexione en lo que hace y aprenda de las otras y ¿no? haga otros proyectos. Pero sí. eso de los libros, Rafa, yo pues en eso a mí el periodismo, a mí me gusta el periódico, porque a mí me gusta incluso el hecho de que tú ves esa columna esa semana y la puedes botar al zafacón, y la próxima semana tienes, como columnista, tienes otra oportunidad, o el próximo mes o cuando sea, tienes otra oportunidad, y un poco no hay que tomarse esto tan en serio desde mi punto de vista. Esta soy yo, ¿verdad? Como que a mí me viene bien no tomármelo tan en serio y como que simplemente escribir para ese periódico, y he escrito cosas que obviamente
que yo siento que son profundas, ¿verdad? Y que me han hecho feliz y que de las cuales estoy orgullosa, pero no tomarme esa seriedad de como que el libro te obliga a que ese trabajo, ¿verdad?, sea como más permanente. Y hay como una cultura aquí de que el libro es lo verdaderamente literario y qué sé yo qué. Así que yo me había resistido bastante a ese asunto. Incluso los primeros libros yo iba medio arrastrada por ellas, me los gozaba y qué sé yo, pero era como que Sofía y Vanessa eran las que decían, vamos a publicar este libro. Yo ni me planteaba eso. ¿Por qué? Porque yo me crié en un periódico, o sea, yo me crié en Claridad, como quien dice, me crié como escritora, vamos, ¿verdad? Porque tú sabes que yo llegué allí muy joven a Claridad. Me gusta esa dinámica. Ahora pues le veo, ¿verdad? Me lo he disfrutado tanto que le veo más futuro al libro. Y total, me he dado cuenta que uno se lo puede tomar igual, sin mucha seriedad y no importa, o sea. Pero ha sido un proceso para mí. A mí el libro me intimidaba bastante. Pero ahora me gustaría publicar de nuevo las columnas porque en otro libro, por primera vez siento mira, ahora sí quisiera publicar esas columnas porque me parece que en los últimos años hay unas historias ahí que debían de estar juntas. Historias, por ejemplo, sobre el país, en el sentido de historias del huracán María, historias de la pandemia ahora, que yo me resistí muchísimo a escribir de la pandemia, ahora no me quedó más remedio que escribir de la pandemia porque se ha extendido tanto. Ahora Mira, sí pienso que hay unas historias ahí que debemos Sofía, tú hiciste unir. como unos gestos sí, cuando... porque ahora mismo estoy recibiendo mensajes de las otras, de la COE, me dice, ya están Rima y Vanessa, ya dijeron que sí, que vamos para encima, ya tienen hasta casa editorial y todo, están aquí trabajando en eso. No, yo creo que también en el caso de las columnas, es que la práctica hace 15 años, la práctica de Mari era de periodista. Y tenía como que, nosotros le envidiábamos como esa facilidad con la que ella dijo, bueno, mi columna, hoy es qué sé yo, lunes y es para el miércoles y ella no se jubilateaba, se sentaba, la hacía. Vanessa y yo, bueno, por lo menos yo creo que Vanessa también, no sé el caso de Ana Teresa, al principio a mí me costaba un trabajo bestial. Yo paso a veces una semana completa, yo tengo en el calendario pensar en claridad una semana completa y después redactar una semana más y después corregir. Cuando aparece eso al final, eso está súper requete leído, entonces con un susto siempre y muchas veces amarrar la silla, o sea, que me quedo aquí hasta que no salga eso, no voy a ningún lado hasta que salga esa columna. Y después que uno la ha hecho, el periódico sale un miércoles y después eso lo botan, lo usan para qué sé yo, para forrar en el fondo de una caja, lo botan y el esfuerzo de uno queda en nada. Entonces, pues claro, el libro era una forma de recogerlo, aparte de que nos dimos cuenta de que no eran tan pasajeros, ¿verdad? No eran tan, ¿cómo decirlo?, vulnerables al tiempo como podría ser una noticia en el periódico, ¿no? Y además por diversión, yo creo que hay un elemento también aquí de juego y de gozo en el juntarse y hacer un libro, es como reunirse con los amigos. Yo creo que también es eso. Yo creo que en este país hace falta que la gente haga cosas también, que hagamos ruido y que cada cual haga lo que le divierte más y sobre todo si otro más se va a divertir con uno, ¿no? Así que... Rafa, y tú haces libros que tú, ¿verdad? Tú tienes una editorial, ¿tú publicarías un libro como ese? Claro, Sí. Rafa, te están comprometiendo en público. por supuesto. Lo único que no tengo chavo ahora, pero por supuesto. Sí, cuando tú decías lo de no tomarse en serio, que suena, a mucha gente le puede sonar mal, pero estoy de acuerdo contigo. Hay mucha intencionalidad en esto de escribir de manera muy, muy solemne para producir un libro, porque yo tengo cosas bien importantes que decir. Exacto. No, así no es, así no es. Yo creo que
el libro se produce precisamente porque uno está trabajando, haciendo lo que le gusta, lo que le emociona, lo que le causa ansiedad y que por lo tanto trabaja sobre eso. Y de momento uno dice, yo tengo un libro aquí, pero no es como que esta cosa de que voy a hacer un libro porque yo tengo una cosa bien importante que decir. No es que no haya rigor, es que no hay esa seriedad de que uno está sufriendo. Yo por eso a veces no entendía cuando los escritores decían el escritor y sus demonios y toda esa vaina, y yo decía, pero sí, cuando más yo disfruto, aparte de otra cosa que no viene al caso mencionar, es cuando escribo, tú sabes, no veo cuál es el demonio, o es un demonio chévere, ¿no? Pero ustedes como llevan 15 años en conversación, yo, por ejemplo, cuando Sofía dice que ya tienen editorial y tienen hasta el título del libro, no me sorprende, porque ahí hay como, Sí. ahí ¿Cuál hay es? Creo es que como un no, el título no, equipo. eso se lo inventó él, yo no dije nada del título. Ah, ok, Creo. ya yo iba a preguntar cuál era el título. Que no me acuerdo porque Creo. nosotras hablamos tanta Mira, cosa. tú ibas a decir algo y te interrumpimos. ¿Quién? ¿Tú? Ah, yo. Gabriela. Bueno, pues nada, yo lo que quería comentar, cambiando un poquito el tema de las columnas, ¿Cómo va a cambiar el tema? ¿De qué vamos a hablar? digo, de las columnas publicadas en el periódico. Yo venía ahorita, y esto quizás no se supone que se haga, pero lo voy a decir, venía conduciendo por la Avenida Central y tratando de terminar de leer el libro, que me quedé. Mientras guía, mientras No, o sea, guiaba. no, pero me cogieron rojas las luces y entonces estaba ahí. Okay. Yo hago eso. Un poquito más. Entonces Yo estaba hago leyendo eso. precisamente la pecera de Sofía. Ajá. Entonces, leyendo y preguntándome, leyendo, conduciendo y cuestionándome todo, bueno, un peligro al volante. Bueno, nada. La cosa es que me estaba preguntando cómo hacen ustedes, los escritores y las escritoras, pero particularmente ustedes dos en este libro de relatos, para fijarse en pequeñas cosas, en detalles, y a partir de esos detalles hilvanar todo un relato, porque también la pecera le sigue al cuento de Mari Mari, que es La Irresolución, que también todo gira en torno a un jarrón anaranjado. Entonces, en el caso de la pecera, todo gira en torno a esa mirada del pez dentro de una pecera, según es mi percepción, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacen para quizás salirse del ruido de temas muy generales o que ha tratado mucha gente en la literatura y fijarse en pequeñeces para de ahí elaborar un relato? Eso es un método, Gabriela. Ajá. Eso prácticamente es un método. Primero que una persona que escribe siempre está escribiendo, o por lo menos así que yo lo vivo, y tengo entendido que mucha gente que escribe también, o sea, siempre estamos escribiendo. Y claro, si tú siempre estás escribiendo, incluso como tú te fijas en una pecera, se te va a ocurrir un cuento también. O sea, uno está todo el tiempo embelequeando, o mucho del día embelequeando, pensando. Ahora, de ahí a tener la disciplina de sentarte a elaborar y dejar, ¿verdad?, tu imaginación ir y escribir, bocetear algo y después volver a eso y ampliarlo. Ya eso es un trabajo pues más, ¿verdad?, más estructurado. Ahora te puedo contar que ese primer cuento que yo publico aquí, lo pusimos al principio precisamente por eso, el de Vuela Alto. Ese cuento, que una amiga se reconoce en él porque está inspirado en una vecina, que a lo mejor está viendo esto, ella misma lo leyó y me dijo, esa soy yo, ¿verdad? Sí, porque era una persona también que se fijaba en detalles y me los contaba. Entonces me los contaba y pretendía escribirlo. Sí, que contrascríbelo. Y yo me quedaba, y era una asignación, y me quedaba pensando, y de contra, ya tienes razón ahí. Y, o sea, que quienes escriben no son los únicos que se fijan en detalle. Ahora, como te digo, sentarse a escribirlo es otra cosa, ¿no? Y los pequeños detalles te son maravillosos para ampliarlos en los cuentos, sobre todo. Fíjate que el cuento, como el espacio que tiene, es la ideal para elaborar también esa
una historia a partir de un solo detalle, ¿no? Escribir la novela, ya me imagino que esos son otros 20 pesos, ya es más complicado. Pero eso que dice, y mira, en el tapón hay muchos detalles también. Yo he escrito muchas cosas en los tapones, especialmente en una etapa de mi vida en la que pasaba como un promedio de 3 a 4 horas y cruzaba la avenida central varias veces. Escribí muchas de las columnas que publicaba en aquel momento en otro periódico corporativo, y que de ahí elaboraba algunas cosas para Claridad, salían de mi experiencia, de los detalles también, desde el guía, desde el tapón. Eso es un peligro en la carretera. Sí, bueno, pero yo espero que no, de aquí no salgan piques ahora. Mira, nos saluda Anthony Nieves de Florida, un panita de Helios Castro. Saludos, Anthony. Y también John Sosler también, Jan Sosler. Jan Sosler. Georgie Irizarry también manda saludos desde Nueva York. Qué bueno, saludos a todos. Mari, pues te toca a ti. Ve cómo contestas eso. Pues mira, eso de los detalles, yo lo aprendí del periodismo, porque ¿verdad? Cuando yo trabajaba en Claridad, como Claridad salía una vez en semana y ya todas las noticias que ya yo había cubierto ya habían salido, no había internet para esa época ni nada, yo iba bien, que me mandaba allí haciendo entrevistas, esto, lo otro, y cuando venía ya mi historia salía súper tarde. Así que tuve que empezar a pensar qué cosas yo podía hacer para que estas historias tuviesen como algo distinto. Y empecé a fijarme más en los detalles en los que los otros periodistas no se podían fijar, ¿verdad? Porque tenían que contar la historia tal cual, la noticia. Entonces yo me empecé a fijar mucho en los detalles y sobre todo las entrevistas, que a mí me encanta hacer entrevistas. Pues yo entrevistaba a la persona y muchas veces la entrevistaba 2 veces, no una vez, sino hacía una entrevista, pero después le decía, oye, por ejemplo, si estaba entrevistando a una bailarina, yo decía, ¿te puedo ir a ver en un ensayo otro día? Pues iba y la veía en un ensayo o en una presentación. Si era un artista plástico, pues tú sabes, trataba de ir cuando tenía una exposición o algo. Empecé a adiestrarme en eso de buscar esos detalles y entonces yo podía contar cómo era que la persona hacía tal o tal cosa, qué era lo que yo veía en esa bailarina, qué sé yo. Ahora no me acuerdo de ejemplos así concretos, ¿verdad? Pero me fijaba mucho en eso para hacer las historias un poco más interesantes, un poco más profundas, para que hubiese algo mío también en esas historias, una mirada única o una mirada, no única tal vez, pero una mirada. Y cuando empezamos a hacer Fuera del Quicio, un poco eso era también lo que estaba buscando, porque sí que Claridad para esa época, ahora no, ahora hay muchas mujeres columnistas y demás. En esa época me parecía que Claridad, a pesar de que habíamos tantas mujeres haciendo Claridad era un periódico súper masculino en su tono, en su todo. Los columnistas siempre tenían mucha seguridad y hablaban de cosas bien grandes, la patria, la independencia, los trabajadores, qué sé yo, de cosas como bien grandes e importantes. Y El Enrojo no, ¿verdad? El Enrojo siempre fue una revista muy distinta, pero yo sentía que hacían falta columnistas mujeres y columnistas que escribieran de cosas más simples, o no más simples, ¿verdad? Pero más pequeñas o más... Pero no menos importantes. Claro, no menos importantes. Una vez una compañera de Claridad, no voy a decir su nombre, me dijo, sí. Ay, yo quisiera escribir como ustedes que escriben de bobería. Diablo. Okay. Pero para mí fue un halago. Para mí fue un halago porque yo, ¿verdad? Cuando escribo, quiero escribir de esas cosas que nos inspiran a hacer otras más o que nos sacan una idea o que viven con nosotros todos los días y uno cree que no pasa nada, pero pasa, ¿no? Como eso del jarrón naranja, pues es un ejemplo de eso. Uno piensa que ese jarrón no pinta nada, pero hay una historia ahí, tú sabes, alrededor de ese jarrón.
y así sucesivamente. Para cosas duras, profundas, etcétera, yo tengo ya un trabajo bastante difícil y duro, la vida es lo suficientemente dura. Así que quiero hacer esos experimentos sobre lo pequeño, Bueno, por lo general. me contestaron, gracias a ambas. Rafa, otra preguntita. Bueno, no permiten que hablemos directamente de los cuentos, ni de los principios, ni de los finales. ¿Verdad? Eso Bueno, Bueno, se puede. no exprimas mucho el libro de tal manera que la gente lo quiera leer, ¿no? pues claro, y que lo quiera comprar este sábado, que hay una venta ahí al aire libre con mascarilla. Ah, verdad. Así que por eso no se puede hablar mucho. Pero pueden mencionar uno. Vamos a dar uno y ya. Ustedes sabían que eran 13, ¿verdad? Porque la gente que es así como... ¿Cómo es? que eran 13 cuentos. Ustedes lo Es que hicieron... originalmente eran 12. Eran Por 6 y eso, 6. Y entonces yo incluí 13, y le dije a Mari, ponte con otro para que sean 14. Y Mari dijo, yo no tengo más nada, no quiero más. Entonces, como el que había añadido, no me acuerdo, creo que fue el primero, el de Vuela Alto, que lo añadía, que pensaba yo que servía también como para que arrancara el libro, porque es un cuento también sobre esos pequeños detalles que decía Gabriela, y sobre la escritura. Y me parecía que empezaba chévere con ese relato, y por eso es que hay 13, porque originalmente hubiera empezado con Ventimiglia, que era el primero de Mari. Ah, sí, pero es que esta se antojó de eso al final y yo ya estaba Exacto, loca por entonces ella mandar no el quiso, libro. yo traté, y menos mal, porque mira, quedó flaquito. No, Cosa pero a que mí me gusta que es sean chévere para los 13. lectores. Lo pueden meter en una cartera, El aparte número- de que como tiene 78 páginas, no intimida. Es como, Exacto, yo leo. exactamente. Y los cuentos son cortos, no les va a doler. Exacto. No. mira, aquí preguntan, yo no sé si las meto en problemas, pero aquí preguntan si ustedes van a estar el sábado en la Claritienda. No nos han invitado el sábado, no creo. No, Pero lo siento. No creo, porque voy a No estar en creo. adjuntas. Pues no creo, no creen. Pero cuando me Estuviera vacune, voy a aceptar todas las invitaciones, ya lo saben. todas las que no han aceptado en 9 Creo que en Sí. Claridad van a vacunar el martes, así que Mira, no digas que después es un compromiso. Mira, en esa misma línea, ¿tienen algún relato favorito de una o de la otra o propio? Déjame pensar. Yo escogí uno y uno. Yo quedé encantada con el de Bambi, que lo recuerdo por Bambi. El de Bambi, la cacería. La cacería de Sofía y con la Ajá. irresolución de Mari. Para mí esos dos Qué curioso. están en un pedestal. Así que Chévere. Yo creo que... ¿Tienen alguno? A mí me gusta mucho de Sofía, como les dije, ese cuento, el primero. No es el primero, porque yo sigo pensando que es el primero. Porque yo creo que originalmente era el primero, el cristal de la vitrina, porque yo iba segunda. Es el tercero del cristal libro. de la vitrina. Sí. Ese cuento a mí siempre me encantó, de Sofía. Y entonces lo he repetido, o sea, lo he tratado de copiar varias veces, no solamente en este libro, en otras cosas también. Lo he tratado de copiar, pues ya saben, yo también les cojo cosas, a cada rato les digo, mira, voy a coger esto tuyo. Sí, bueno, pues son ¿Te cuentos. acuerdas cuando tú hiciste tal cosa o escribiste esto? Yo lo voy ahora a usar en una columna Sí. mía. Pero me gusta también de los míos Ventimiglia, precisamente porque es la continuidad, Rafa, de ese cuento del tren que tú dices. Sí. Ese cuento del tren está en el libro, en uno de los dos libros está el del tren, yo creo que no sé Sí, si por es ahí el está el último. libro. Sí. creo que el primero, Del primero, fuera del quicio, no me acuerdo bien, pero está en Pues uno de esos. miro arriba, que arriba tengo los libros, pero
Y ahora se convirtió porque en ese cuento, pues esas amigas pasaban por un sitio en ese tren que era en un lugar bien hermoso y vieron que se llamaba Ventimiglia y juraron que volverían un día. Entonces este cuento Ventimiglia es como la continuidad de ese otro. Es como el viaje a Ventimiglia, años después. Así que no es que el cuento me guste más que otro, sino que esa historia compuesta así de diferentes historias que he ido publicando a lo largo del tiempo, pues ahí tal vez ese es el mío, no sé. Yo no vuelvo a leer los cuentos míos después que se publican, yo leo los de Sofía, porque empiezo a encontrarle errores y qué sé yo, horrible. Pues yo me torturo, yo lo sigo leyendo y lo sigo. Entonces, pero ¿sabes qué es chévere? Cuando uno lee y después dice, no, esto no. Bueno, así que me estoy consolando. Cuando los leo y después digo, contra, yo no escribiría esto ahora, así. Pues pienso que es bueno, porque eso quiere decir que uno ha madurado también el trabajo y la exigencia de una misma con la literatura, o con el quehacer, ¿verdad? Poético, o lo que sea que uno está haciendo. Y hay una distancia y bueno, pues ahora voy a hacer otra cosa. Y como dijo el señor Cervantes, un libro se contesta con otro libro. Esa cuestión de que pues uno quiere hacer un mejor libro, pues hace otro nuevo. De los cuentos aquí de María, a mí el más que me gusta también es el de Ventimiglia, pero el de las bifurcaciones, cavilaciones de una bifurcación, me parece me gusta también mucho por lo que promete. Y no puedo decirlo porque daño la lectura del cuento. A mí me da que han tratado varias veces de sabotearlo, pero no, para que la gente lo lea. Hay un par de cosas que son bien cinematográficas. Ahorita estaban hablando de las cosas pequeñas, de la microhistoria, las historias pequeñitas. La pecera, por ejemplo, que empieza con un close-up, con una toma cercana. Rápido pensé, mira, un cortometraje. El cuento de Dory, la mitómana, también pensé, mira, otro cortometraje. Así que los cineastas que están conectados, que lo vean después, ahí tienen historias para trabajar. Que a veces hay... Yo he escuchado cineastas que dicen que no encuentran relatos y yo, ¿será que no leen? Porque aquí hay relatos. ¿Verdad? Aquí tenemos. Pues bien, ¿cuándo firmamos el contrato para hacer la película? Se publica mucho, ¿verdad? En Puerto Rico. Cortito. Rafa. Sí, sí. Sobre eso de, ¿verdad? Con tan pocas editoriales así formales y eso, ¿verdad? Todavía se publica mucho en Puerto Rico, a tu juicio. Muchos libros. Preguntando a mí, perdóname, que no, sí. Se publica muchísimo en Puerto Rico. Hay pocas editoriales institucionales, digamos, en la de la Universidad de Puerto Rico, que se tambalea como la Universidad de Puerto Rico y el país completo, y la del Instituto de Cultura, igualmente en precario, pero hay pocas institucionales, o sea, pocas que recibían en algún momento algún tipo de inversión que les permitía la continuidad. Pero editoriales independientes hay 5, 6, 7 que son excelentes. Yo siempre pienso en Folium, obviamente Ediciones Callejón, alguna gente dice, las institucionales como Callejón no es institucional. Callejón es una editorial independiente que ya es una institución, digamos, pero no recibe fondos del Estado ni ninguna de esas vainas, no del instituto, etcétera. Pero hay mucho también trabajo de libros personal, ¿verdad? Autores que publican y sellos o editoriales que no existen realmente, que es un grupo de personas que se reúne y dice, mira, este libro está bueno, lo publica el autor, pero con un sello editorial que en realidad no es una editorial, ¿verdad? Porque no tiene correctores, editores, escritores fantasmas, ni nada por el estilo. Es como un grupo de personas que dice, me gusta este libro, vamos a publicarlo, pero en realidad son ediciones de autor. Y se publica mucho, para bien, pienso yo. La tecnología ha democratizado la literatura
Ahora digo yo, para bien o para mal. Sí, Ujú. porque los cineastas siempre dicen eso, que no hay guiones, que no hay historias Cineasta, aquí, pero eso mira, no... mejor no hablemos de eso, porque entonces empiezo a hablar malo y eso. Las novelas de Pancho Velázquez, si lo que quieren hacer es novela detectivesca o película noir Ujú. o detectivesca criolla, llámanse a Pancho Velázquez. Quieren cortometrajes, lean cuentos. Ahí tienen a Vanessa Vilcha, ahí tienen a Sofía Irene Cardona, ahí tienen a Mari, por mencionar tres nada más. Hay un montón de literatura excelente para hacer cine en Puerto Rico. Yo creo que eso de que no hay texto es porque quieren ser directores, productores, escritores, guionistas y camarógrafos a la vez. Todo el mundo es un genio. Ya me calenté bien brutal. Ujú. Voy a apagar la cámara, voy a apagar Rafa, la... Maribel está diciendo que el sábado puede haber de la secta de los perros si tú traes libros a la venta que va a haber. Emplazado. Miren, ¿qué tal si vamos? Nos quedan 5 minutos. ¿Qué tal si Si leen un cuento. ¿Ah? Ah, En 5 minutos. Vanessa dijo que le gusta Everything is Fine, que a mí ese me encanta también. De hecho, lo leí de nuevo el otro día y es medio como que, tú sabes, te da un miedo. A mí Exacto. es Es como, un ¿cómo se cuento, llama? de hecho, el Es título un cuento original era un friki, cuento de terror. Sí, sí. Es como un cuento bastante friki. Es que hay una referencia friki ahí también. Estaba pensando que muchos de esos cuentos tienen que ver con experiencias reales con gente, casi todos ellos. Sobre todo Menos el del pez. De cuando terror. tú describes, Sofía, a las niñas, que uno tiene quizás a las Ah, sí. gemelas, uno tiene quizás una imagen de los niños Ay, Dios. como angelicales. No, Y no de hay nada repente, más, no hay nada más terrorífico que una gemela seria, sí, sentadas. No. yo, Dos niñas que no se ríen y que se mueven a la misma vez, muchachos, son Y montones que son idénticas. eso es también ha aparecido en cine un montón de veces, eso de la gemela siniestra. No aparecen también en The Shining. The Shining. pues mira, yo voy a... Hay un homenaje En el a The pasillo. Shining en ese cuento. No, de verdad. El cuento es un cuento de terror, pero está jugando con un montón de lugares comunes de los relatos y de las películas de horror, de thriller, de terror. Ese Sí. cuentito, ¿no? Un ejercicio también. Pues si me permiten, ya que veo que hay dos personas que están pidiendo que lea un cantito, yo voy a aprovechar para leer esa descripción que aparece en la página 58, que estamos hablando de las gemelas, para hacer como una embocadura y exhortar a la gente a que compre el libro. Y cito a Sofía en Everything's Fine. Eran tan pálidas como el padre, pero tenían la misma mirada ambarina de mi hermana y la combinación idéntica las hacía parecer como una doble criatura siniestra. Eran además algo seriotas para su edad y nunca había sabido cómo hablarles. Los niños serios son intimidantes. Así que me parece una descripción genial para romper ese estereotipo que uno puede tener de los niños y las niñas. Bueno, y los de Vanessa es experta en eso también, pero Experta en niños siniestros. Ay, Dios mío. En En crímenes crímenes domésticos, sí. Bueno, pues ¿qué tal si A mí vamos? ese libro me impactó. Te da escalofríos. Todavía. Ella lo sabe, que dejó una huella psicológica en mí. Sí, es un libro siniestro, bien bueno. Bueno, gente, pues el libro está disponible a través de la Claritienda en la web. Por ahí está, Maribel Franco está poniendo el enlace en los comentarios para acceder a la Claritienda. Y también lo pueden comprar presencial el sábado. Rafa, ¿puedes aclarar lo de la vacuna? Que ahorita nos hicieron una pregunta. Ay, Dios mío. No sé si era bromeando, pero aprovechamos el momento Vamos a ver, para... por supuesto que no. Por supuesto que no. En claridad no voy a poner ninguna vacuna. Estamos hablando de literatura y yo estaba haciendo ahí un cuento de ciencia ficción y terror, en claridad. Mala mía. Pero Hay voy que a poner un escribir un disco. cuento sobre eso. Sí, pero Hay que lo que... poner
en un disclaimer, debajo donde dice Rafael Acevedo Rodríguez, poner un disclaimer, cualquier cosa que diga este sujeto está... ¿Alguien te lo duda. creyó en serio? No sé, Mami, a lo mejor la pregunta fue Alida bromeando. es la única que se puede creer eso. Bueno, Creo que pues, estaban preguntando si había que tener carnet rojo, ¿verdad? ajá. Para ir a Ahora. vacunarse. Se Una me botó por la persona que se llama Clemencia Isaura. Sí, pero Clemencia Isaura. ya está No aclarado. sé. ¿A qué les suena eso? A seudónimo, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ya estamos en tiempo. ¿Algo más que quieran decir, jóvenes escritoras, para cerrar este live? Bueno, yo quiero agradecer a Claridad por el espacio de, ¿cómo llamarlo? Este espacio virtual de A la Clara, que por poco iba a ser a la oscura, como saben las personas aquí, que yo no encontraba la cámara, no me estaba funcionando. Y nada, y públicamente agradecerle a Mari el Embeleco y también a Nelche Van Marisin por recibirnos en Callejón para este libro, a Vanessa por el prólogo y a toda la gente que compre el libro y que lo lea, pues por la lectura, para que se unan a nosotras en este embeleco de imaginar algunas cositas, aunque no pase nada al final. Por ahí alguien preguntaba ahorita que explicaran un poco el significado del título, pero yo creo que Vanessa hace una narrativa espectacular sobre esa contrariedad que existe o que encierra el título. No pasa nada, pero sí pasa. Así que yo creo que es como una exhortación a leer, porque de escuchar no pasa nada, a ti te dan ganas de leer, como que encierra que sí pasa algo. Así que creo que es un título sugerente. Vanessa ¿Sábado habla... desde qué hora hay libros en Claridad? Desde las 11 Desde las 11. hasta las 3 de la tarde. Y el que compre $20 o más tiene un cartel del festival Mira para allá. por la casa. Así que un regalito ahí. Mari, Pues ¿querías bueno, decir algo? pues nos vemos, voy a hervir pasteles. Pero espera, antes de que te vayas, Rafa, que Mari quería decir algo. No. Yo agradecida de ustedes dos y de Claridad en Rojo, que ha sido nuestra casa por tanto tiempo. A Claridad le debo muchísima de mi vocación para la escritura, así que me alegro que pudimos hacer esta presentación así por aquí. Ojalá que el año que viene podamos hacer alguna de cuerpo presente. En algún lugar, ¿verdad? Y podamos vernos, abrazarnos, celebrar, tomar una copa, que es la parte favorita mía de las presentaciones de libros. En la carpa roja puede ser, Alida. Salud. Muchísimas gracias a todos y a todas y a la gente que se conectó y pues nada, lo de no pasa nada. Como dijo Gabriela, lo van a leer en el prólogo. Vanessa lo explica mejor que lo que nosotras lo podemos explicar. Ella habla del silencio encubridor, del no pasa nada, de las relaciones humanas. Y por ahí hace, la verdad, que un ensayo tremendo sobre el libro. Así que gracias a todos. Bueno, pues 10 pesitos nada más, vale. Eso para un regalito de Navidad. Eso no también. Así que estamos. Bueno, pues buenas noches a los tres y a la gente que nos está sintonizando. Será hasta la próxima. Ahora no volvemos hasta el 14 de enero, Rafa. Vacaciones. Tenemos vacaciones. Vemos. Chao. Bye. Bye.